Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, la SEDATU. Pero bueno, mire, vamos a pasar a otro tema y debo decirle que he leído con interés una parte del libro que ha escrito Dolia Esteves, la periodista mexicana que lleva ya largo tiempo acreditada en Washington cubriendo los asuntos de México y de Estados Unidos. Es un libro que se llama Así nos ven y son 9 entrevistas inéditas con embajadores de Estados Unidos en México. Dolia Esteves entrevistó a 9 ex embajadores de Estados Unidos en México y dice que de esa manera se exhibe el protagonismo e influencia de Washington en lo que ocurre o se decide en México. Esta narración en voz de los propios emisarios de Washington acerca de la negociación de algunos de los temas altamente polémicos entre ambas naciones, como el abastecimiento de petróleo, el TLC, el tequilazo de 1994, el narcotráfico y la migración, entre otros. Está en la línea Dolia Esteves. Dolia, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación, Julio, y a ti y al auditorio. Al contrario, Delia. Bueno, en realidad son 11 embajadores. 9 era el anterior y en este mejorado son 2 más, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Esta es una reedición aumentada con un nuevo prólogo, con un nuevo título, con una nueva introducción que yo escribo. Y el prólogo es también nuevo, es de Jorge Cepeda Patterson. Y incluye dos entrevistas absolutamente inéditas a los últimos 2 embajadores que Estados Unidos ha tenido en México, el embajador Anthony Wayne, y la embajadora Roberta Jacobson. De tal suerte que el libro cubre más de 40 años, más de 4 décadas, de relaciones bilaterales, vistas, analizadas, reflexionadas a través por estos 11 interlocutores del gobierno de México, protagonistas claves de la historia de estas 4 décadas. ¿Qué encuentras como hilo conductor del manejo y de la actitud de estos embajadores? ¿Respeto hacia México, cuidado político o francamente una posición en la cual consideran que vienen a administrar o a ejecutar en tierra propicia las órdenes de su país? Bueno, mira, lo más interesante es que cambia mucho de acuerdo al presidente que haya en Estados Unidos, o sea, si pertenece a un partido o al otro, y también cambia en el sentido histórico. Una cosa muy diferente vimos durante la Guerra Fría, la intervención abierta de tanto de la embajada como de los servicios de inteligencia. Eso cambió a partir de 1989 y el interés fundamental se cambia al plano económico comercial, la negociación del Telecán, la crisis de la crisis de la deuda, el levantamiento zapatista. Entonces cambian un poco las prioridades y también cambia la agenda política de Estados Unidos, que ya no es el militarismo gorila de los 80 y parte de los 90, particularmente de los 80, vamos a decir, y les interesa ya más un México más plural, un México más participativo en el escenario mundial, un México más democrático y un México que cumpla con los derechos humanos. Entonces se empiezan a impulsar esa agenda, particularmente los embajadores del gobierno de Clinton y posteriormente Obama. Los últimos 2 años, pues se da un viraje insólito, un giro en la forma de conducir las relaciones, no solamente con México, sino con el mundo. Bajo el gobierno de Trump cobra un gran protagonismo. Neófitos de la Casa Blanca tipo Jared Kushner se deja a las instituciones, el Departamento de Estado, que eran los grandes ejecutores de la política exterior,
que buscaban consensos pasan a segundo plano y ahí juega un muy importante papel el canciller Videgaray de manera muy particular, y este nuevo libro, Así nos ven, hay una entrevista inédita muy amplia en la que básicamente Roberta Jacobson, que fue nombrada por Obama, pero en cierto sentido ratificada porque es del servicio en su puesto por el primer en el primer año 5 meses del gobierno de Trump, pues se desahoga en muchos sentidos y dice muchas cosas que no había dicho antes de cómo se dio esta relación tan conflictiva, cómo ella libró una batalla en 2 frentes. El primer frente, pues Trump, con el que tenía profundas y sigue teniendo profundas diferencias en términos de la política hacia México, y el otro frente, pues el frente de Videgaray, que hizo una mancuerna, vamos a decir, una contubernio o algo insólito con el yerno Jared Kushner, y subestimó y minimizó los canales institucionales y relegó el papel de la embajada de la embajadora. Sí, de los personajes que entrevistaste, ¿cuál te resultó más interesante en términos periodísticos y políticos, Dolia? Pues mira, me resultó muy interesante el embajador Jim Jones, que fue el embajador de Clinton, uno de los embajadores de Clinton. El otro que me pareció muy interesante también fue Davido, el embajador Davido, la que acabo de mencionar, la embajadora Jacobson. Y en la época de la Guerra Fría me pareció muy interesante John Gavin, que por cierto acaba de morir, murió el año pasado, porque pues eran otras épocas. Él trató con José López Portillo y Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid, pues ellos eran a la época en que había mucha corrupción según Estados Unidos, de generales y miembros del gabinete, y lo confrontaba. A mí tenía una manera de confrontación, y lo confrontaba con esto a Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid pues respondía, ¿no? Entonces, una de las cosas muy interesantes de este libro es la relación de estos embajadores con los presidentes. En realidad tenían un trato y un acceso privilegiado a todos, y de una manera yo les hago preguntas a todos, les pregunto que desarrollen su relación con el presidente, y pues es fascinante la manera en cómo los ven, cómo los interpretan, y pues algunas cosas se confirman, o sea, de la personalidad y la actitud de cada uno de ellos, desde López Portillo, Miguel de la Madrid, el que le siguió fue quien le siguió, Ernesto Zedillo, no, fue Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, y luego Fox, Calderón, Peña Nieto, y ahora Andrés Manuel López Obrador. También hablan un poco de López Obrador porque le tocó conocerlo personalmente a Wayne cuando era candidato, y también lo trató a Jacobson, Roberta Jacobson. ¿Y qué impresión tuvieron estos embajadores del ahora presidente López Obrador? Bueno, Jacobson se refiere a eso, dice que ella cree que es un demócrata con minúscula, pero que les preocupa y que le preocupaba a Washington, pues su actitud ante las instituciones, y que habría que ver que, pues era la entrevista la hice en octubre del año pasado, todavía no tomaba posesión el presidente López Obrador, pero sí me dijo que había algunas señales o luces amber que obviamente ella había recomendado darle seguimiento de cerca, ponerle atención, y una de las cosas era toda la cuestión que en ese momento se estaba debatiendo sobre la autonomía
de la PGR, o de separar a la Fiscalía del gobierno federal, y otros aspectos que sus amistades o alianzas internacionales también eran motivo de preocupación, algunas, y te voy a decir, nadie se esperaba el viraje que dio en términos de la actitud de este gobierno de López Obrador hacia Estados Unidos. Eso nadie se lo esperaba. Y no solo Estados Unidos hacia el gobierno de Trump, porque una cosa es el gobierno de Trump y otra cosa son otros poderes, como el poder legislativo, que es controlado, la mitad está controlada por la Cámara, por los demócratas, el Partido Demócrata. Entonces, eso sí sorprendió, porque si tú te acuerdas, pues el gobierno de Peña resistió mucho el acuerdo que finalmente acepta Marcelo Ebrard, de convertirse en un virtual país seguro. O sea, no es permanente, es un acuerdo. Ellos quieren un acuerdo irreversible, por eso siguen insistiendo en un convenio firmado, aprobado por el Senado, pero pues todo indica que eso no va a ocurrir. Pero eso ya es otro tema. Pero sí te respondo a tu pregunta. Sí, inicialmente ya habían visto ciertas preocupaciones con el gobierno de López Obrador, que en ese momento yo creo que el gobierno de Trump pues no tiene ese tipo de preocupaciones. Así es, así es. Dolia, ya que tuviste esa oportunidad de conocer la textura personal directa de estos 11 ex embajadores de Estados Unidos en México, ¿te queda la sensación de que Estados Unidos, Washington, envió personajes de primer nivel con calidad política, técnica, filosófica, o nos envían personajes para que cumplan funciones protocolarias y sin mucha eficacia operativa hacia su centro de poder, que es Washington? Pues no se puede generalizar. Ha habido lo que le llaman en inglés designaciones políticas, como el que tenemos ahorita en este momento, el embajador Christopher Landau, el primer embajador que entrevisté, Patrick Lucy, también era designación política. Y un buen número, voy a decirte que la mayoría son designaciones políticas, o sea, que no pertenecen al servicio exterior de carrera de este país. Pero también tenemos casos como Negroponte, como Davido, como la propia Jacobson y el embajador Wayne, que sí fueron de carrera, y ellos cumplen las instrucciones y las órdenes que reciban del presidente, al margen de si el presidente es del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Ellos son soldados de la diplomacia, y en ese sentido por eso se quedó 1 año y medio más, cuando menos eso fue su justificación, Jacobs, hasta que me dice que yo ya no podía dormir, ya era imposible, ¿no? Cuando la prensa mexicana me preguntaba qué opina del muro, yo no podía salir a contradecir a mi presidente, porque finalmente pues era mi presidente y decidió irse. Y pues muchos nos preguntábamos que por qué duró tanto, ¿no? Pero es muy variado, y depende mucho de la circunstancia. También entran de por medio factores internos de Estados Unidos, por ejemplo el caso de un embajador bastante oscuro, Julián Nava, que simplemente lo mandó ahí Carter porque necesitaba el voto hispano, y ese señor era de California y era un hispano. Entonces ese factor, por ejemplo, no tenía nada que ver con México, y él fue bastante mal embajador. Y te lo menciono solamente como un ejemplo. Claro. A fin de cuentas, ¿intervencionistas los embajadores de Estados Unidos en México? Pues no en el sentido tradicional. Pues sí son intervencionistas, porque en el sentido de que la política exterior de Estados Unidos es intervencionista. Pero hay una cosa que si lees completo el libro te das cuenta. En muchas ocasiones, y esto me lo dice Jones, aquí se alarman más que allá. O sea, Washington se alarmaba mucho de cosas que ocurrían en México, y allá las cosas estaban muy tranquilas. Y el embajador se encargaba en muchos sentidos de tratar de calmar al gobierno de Estados Unidos para que no como dicen en inglés, overreact, o sea, que no reaccionara de una manera, sobre reaccionar o exageradamente reaccionar.
Pues decían, no, las cosas no van por ahí, no se les ocurre hacer esto y aquello. Y por otro lado siempre estaban tratando de controlar a la DEA, porque la DEA hasta hace poco fue un factor de mucha tensión en la relación. Entonces, sí eran intervencionistas, pero a la vez entendían su papel de diplomáticos, de embajadores en México, como un papel de tratar de conciliar y de árbitros. Pero sí, la política exterior estadounidense es intervencionista, no hay duda. Bueno, pues esperemos, Dolia Esteves, que aprendamos mucho de estas lecciones de política que están incluidas en estas entrevistas que tú haces, que son una forma de inmersión en la política real y en lo que son esta relación bilateral tan complicada entre México y Estados Unidos. Pero celebramos, Dolia. Sí. Es muy difícil de entender y obviamente mi libro es un trabajo fundamentalmente, un análisis fundamentalmente periodístico, que raya en lo académico, pero no es eso mi fuerte, histórico, hasta cierto punto filosófico, y ya la verdad, verdaderamente yo sí exhorto al auditorio a comprarlo, a leerlo, porque si bien no es un libro que pueda interesar a las masas, sí es un libro que afecta a las masas, y yo creo que es un importante, como dice Lorenzo Meyer, testimonio que no hubiéramos podido rescatar si yo no me invierto tiempo en hacerlo, ¿no? Y por otro lado, el que quiera seguirme, estoy en @DoliaEsteves en Twitter. Muy bien, pues Dolia, muchas gracias y estaremos atentos a lo que suceda con este libro que nos ofreces ahora. Gracias, Dolia. Claro que sí, gracias, Julio. Hasta luego, gracias. Mire, otro tema que está hoy candente